Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos en estas fechas? En un año sumamente importante para todos nosotros, no solamente a nivel colectivo, a nivel de los cambios del mundo. El mundo que conocíamos se cae a pedazos en la simbólica caída de Roma. El mundo que conocíamos necesita y debe cambiar. Y también los cambios que requieren nuestra vida personal, nuestro abordaje hacia la vida, los cambios que necesitamos generar en nuestro crecimiento de conciencia. Y al final del día, encontrar el vínculo entre el crecimiento del individuo y cómo se inserta en el colectivo para que entonces los cambios de ese mundo, de esa nueva era, se hagan suceder. Un paso muy importante es entender que hay cambios que son sumamente necesarios. Y yo no diría cambios porque sería más bien una transformación. El hecho de que nosotros seamos capaces de aprender de los errores del pasado, de los errores del ego humano, de las distracciones egoicas, seamos capaces de darnos cuenta qué es lo que hacíamos sin conciencia, aprender, recuperarnos y transformarnos, hacer esa alquimia. Porque esos errores humanos, todos, han dejado profundas heridas en nosotros. Y cuando nacemos a este mundo, necesitamos todos vivir el camino del héroe, el proceso de individuación para Carl Jung, el proceso de transformar el plomo en oro, como en la piedra filosofal, el llevar a cabo esta alquimia profunda de los dolores tan grandes que llevamos cada uno de nosotros a nivel individual y los dolores como colectivo humano, los horrores que hemos permitido que se cometan hacia el otro, ¿no? En todas las índoles y naturalezas. Es importante entender que en cada una de nuestras vidas habrá un punto en que ya nadie nos ate los zapatos, en que nadie ponga un techo sobre nosotros y en que nadie escosa nuestras heridas, porque ya no tenemos edad para eso. Es importante entender que llega un punto en la vida de todo sujeto en que tiene que entender su realidad y entender que bajo las circunstancias que vive es su trabajo, eso que parece tan inalcanzable, tan imposible, comenzar a hacerlo posible y empezar entonces a abrir sus posibilidades. Porque en esta vida, corazones, no existe realmente la suerte. Existe un azar, pero no la suerte. Fíjate qué complejo. El universo siempre va a barajear las cartas, a lo que le llamamos azar, pero nosotros siempre las vamos a jugar. No hay suerte, siempre hay la posibilidad de reaccionar ante las circunstancias de la vida. Saber que todo nuestro sufrimiento colectivo e individual, tú puedes elegir si ese es un dolor que te hunde, un dolor que te destruye, un dolor estéril del que no crece nada, o es un sufrimiento que te lleva al crecimiento. Simplemente es un momento de elección al que le llamamos
despertar de conciencia, generar otro nivel de conciencia. Dice un proverbio que con las piedras que me arrojaron construí mi hogar. Pero claro, va a tener que desarrollarse alma, va a tener que desarrollarse las emociones que no forman parte del ego, sino que forman parte del alma, como la voluntad, la templanza, la reflexión, la humildad, la comprensión, la integración, el autoperdón. Y bueno, pues es importante entender que si yo paso por el filtro de perdonarme, aprender, reflexionar, integrar, eso simplemente puede existir cuando despierto al corazón. Pasar la información, el dolor, el sufrimiento de mi vida, de nuestras historias, por el filtro del corazón y no por el filtro de la mente. Y aquí a este punto regresaré en un momento. Porque sí, si bien, ya lo había comentado en los podcasts anteriores, la psicología se nutre mucho de las mitologías. Creo que por ahí en temporada 1 sí creo habíamos hablado del mito de Procusto. Hay muchos que sin duda han servido como proceso psicológico, digamos, antes de que existieran propiamente los exponentes como Freud o como Jung y tantos otros, como Eric Berne con el análisis transaccional, etcétera. Pero dentro de las mitologías existe esta, yo en particular la he estado comprendiendo más en los últimos tiempos, gracias a la última revisión de mi carta astral, en donde Quirón, pues prácticamente todos los demás planetas dan con Quirón, y entender este mito para todos con lo que acabamos de hablar. Y para quien no reconozca y quiera investigar mucho más, bueno, pues ¿quién fue Quirón? ¿Por qué utilizamos este arquetipo de la mitología griega para comprender esta transformación de la que hablamos? Quirón es un llamado centauro que nace fruto de una violación entre Cronos y Oceánide Filira, que era una ninfa. Esta ninfa, en el momento de la agresión, para salir huyendo, se transforma en yegua. Y entonces ahí, en esa hibridación, nace este centauro mitad animal, mitad hombre, que era realmente como un monstruo. Era un bebé animal humano. Y su madre, Oceánide, horrorizada, llena de vergüenza, lo abandona en el monte Pelión, en Tesalia. Y al abandonarlo, digamos que este centauro llamado, que se llamará Quirón, pues es rechazado por su padre y rechazado por su madre. Y entonces va a cargar su primera herida profunda, una herida del nacimiento, ya fruto de una violación, rechazado, hibridado entre hombre y animal, que es un símbolo, porque queda atrapado entre su naturaleza animal, presa de las pasiones, digamos, más básicas, y el mito de mitad hombre, ¿no? Entonces, en donde va a buscar el crecimiento a través del raciocinio, el arte, el servicio. Este símbolo de mitad animal y mitad hombre, lleno de vergüenza, con una herida psicológica profunda, fruto de una violación, se escondía en una cueva para que no lo vieran. Era tanta su vergüenza que se escondía ahí. Y entonces, vamos a decir que esta primera herida lleva a Quirón, escondido en su cueva, a cuestionarse todo el tiempo si soy digno de amor, qué hay en mí que merece este rechazo, por qué no me vieron. Y bueno, todos en algún momento hemos resonado, ¿verdad?, con estas preguntas. Inclusive nos damos cuenta que este mito de Quirón nos ayuda a entender que ahí, metido en su cueva, comienza a desarrollar muchísima empatía, porque mientras se ocultaba con los padres que lo rechazaron, en esas preguntas que acabas de escuchar, sentía mucha culpa, mucha vergüenza,
Tenía heridas psicológicas profundas y, muy importante, irreparables, porque era así como había llegado al mundo. Pero estas heridas ahí oculto en su cueva lo llevan a desarrollar una inmensa empatía. Una inmensa empatía y esto es porque nadie como él podía realmente saber el tormento de cuestionarse esta oscuridad en soledad. Le lleva a desarrollar una empatía por todo el que sufría, porque el dolor de sus heridas profundas las tuvo que escocer en soledad, en vergüenza, en exclusión, rechazo y culpa. Pero en esa cueva comenzó a cultivarse el gran maestro de maestros, el centauro Quirón, que tuvo como alumnos a Hércules, a varios personajes importantes, y precisamente fue Hércules que después, bueno, la historia es muy larga, en un festejo y accidentalmente con una flecha envenenada con hidra, accidentalmente lo hiere. Y esta herida es la segunda herida de su alma, que también a nivel de la psicología tiene un simbolismo muy grande, porque una no solamente tenía la herida psicológica que ya mencionamos de nacimiento absolutamente irreparable, en donde esas heridas psicológicas lo llevaban a enfrentarse a miedos, a explorar este dolor profundo del rechazo, a comprender, encontrarle otros significados y entender su verdadera naturaleza híbrida, ¿no? Se peloteó entre la luz y la sombra. Pero bueno, esta paradoja nos dice que después esta flecha envenenada que lo va a herir, no solamente se agrega el dolor psicológico, sino también ahora se va a agregar un tremendo dolor físico que esa flecha, pues al herirlo, jamás iba nunca a sanar. Y nadie podía liberarlo porque al ser hijo de Cronos era inmortal y la muerte no podía liberarle de su dolor. Y bueno, a partir de ahí renuncia a su inmortalidad, a su mortalidad por Perseo, que es el que le entrega el fuego a los hombres. Y bueno, el mito de Quirón es importante porque sus heridas profundas, primero las psicológicas y luego las físicas, sin tener la oportunidad de morir, atrapado en un dolor profundo, constante, nunca las convirtió en amargura. ¿Qué hizo Quirón con sus heridas? No las convirtió en odio, en rabia, en resentimiento, en queja o en envidia, sino las transformó profundamente al servicio, para que otros no tuvieran que pagar el precio del aprendizaje que él había tenido que desarrollar en su alma, renunciando a su mortalidad por Perseo. Entonces, esta luz del arquetipo del sanador herido es interesantísima porque es cuando hoy que estamos en un año de profundas transformaciones a través de nuestras heridas. Todos mi equipazo de este mes que ha sido muy valiente, que revientan por todos lados las heridas de dolor que se tienen que ver y transformar en perdón a uno mismo, en luz. Toda esa oscuridad están viviendo ese proceso de convertirse en los sanadores de su propio árbol, porque hemos recibido generacionalmente heridas que no se sanan y solamente volcándose al servicio y a la transformación de un aprendizaje, transformar el dolor en sabiduría, acompañarse a sí mismos y acompañar con amor, sin invadir, sin salvar, desarrollar empatía profunda,
no valerse del dolor y del trauma para inspirar pena, lástima de los demás, sino inspirar maestría. Es importante entender que al final el dolor en este plano, corazones, en esta dualidad, forzosamente tiene un sentido, porque no es opcional. Y muchas veces yo les he grabado sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la luz y la sombra, sobre las opciones que no hay en la dualidad. Yin y Yang, lo dice el Tao. Para encontrar luz tiene que haber oscuridad, porque aquí lo más importante, y cito en el libro de la Ilíada de Homero, en el libro 11, es donde se encuentra el mito de Quirón. El momento de la transformación es dejar por fin de preguntarnos en ese cuestionamiento tan egoico, tan denso, tan básico, infantil, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque eso no sirve, corazones. Nos podemos acabar el seso, estallar la cabeza, reventarnos la cabeza de mente, de ideas, de más quejas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y cómo le hago? Dímelo, ¿verdad? Esa es la parte más egoica de vivir este arquetipo de víctima perpetua o de falso sanador, en donde ayudo a otros no por amor, sino por llenar mi vacío, creando dependencias, proyectando en otros mis propios traumas y requiriendo admiración. O en esta víctima perpetua, en donde el dolor se ha convertido en la identidad, en la forma de vivir, de inspirar atención. Esa sombra de este arquetipo es el que tenemos que trascender, porque gracias al mito de Quirón, nosotros podemos entender nunca por qué, sino qué tengo que hacer con esto que me trajo la vida. ¿Cómo puedo crecer y sentirme mejor? ¿Cuál es la única forma de liberarme que tengo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué es lo que sí tengo y lo que he aprendido con este dolor? ¿Cómo me he hecho fuerte? ¿Cuántas cosas he tenido que aprender gracias a este dolor? ¿Cuántas habilidades, aprendizajes, técnicas, sabidurías he tenido que desarrollar para salir adelante con este dolor? ¿Qué es lo que me faltará aprender? Porque bajo las circunstancias que tengo, que parecen imposibles de liberar, yo tengo que crear las circunstancias que sean favorables y posibles para mi propia liberación. Por eso es que estamos en la era del Mesías. ¿Eso qué significa? ¿Que van a venir a salvarme en una nave? ¿Que va a venir Jesús mismo con sus batas blancas sobre las aguas por mí? ¿Que va a volver a hacerlo por mí? No, corazones. Ese Mesías interno somos cada uno de nosotros. A través del mito de Quirón, en su tragedia, se convirtió en un gran maestro de maestros, desarrollando servicio, medicina, arte, la parte más elevada de su 50% humano, venciendo a su 50% animal. Es solo un mito, evidentemente, pero que está cargado de conciencia, cargado de significados. Cada quien le tomará sus propios significados. Y así ha habido tantos como Carl Jung, como Viktor Franklin, como Frida Kahlo, como Gandhi. Ha habido tantas personas que han transformado su dolor en arte, su dolor en servicio. Por eso es que cada uno de nosotros que carga un sistema familiar en donde solamente ha habido heridas psicológicas, profundo dolor que no se ha sanado, cada uno de nosotros que entre en conciencia tendrá que transformar
todo ese sufrimiento psicológico en luz, en aprendizaje, en cómo sí desarrollo esas emociones del alma que nadie ha puesto. Voluntad, mucha humildad, mucho autoperdón, muchos momentos de reflexión, comprensión, integración, cómo desarrollamos corazón. Por eso, corazones, estamos aquí para desarrollar a través de nuestro profundo dolor luz, aceptando esta herida sin identificarnos con ella, transformando el dolor en sabiduría y aprendizaje para los que sigan después de nosotros en nuestro linaje y en el mundo, y encontrar a través de esa humildad mucha más autenticidad y liberación. Bueno, pues aquí he entregado el podcast del día de hoy para que tengas muchas reflexiones y nos lo cuentes. Muchas gracias por participar en los comentarios de Instagram y de Spotify. Nosotros siempre te leemos. Te dejo un abrazo muy grande. ¿Y qué te parece? Que le seguimos mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.